Buenos días, chicos, nuevamente acá reunidos desde tu colegio San Antonio María Claret para una nueva mañana de tus clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de comunicación. Quien te acompaña, mi Rosana, y el tema para el día de hoy es el cuento. Bien, vamos a definir entonces en qué consiste, qué es el cuento, ¿no? Recuerden que la clase pasada hemos visto sobre la narración, pues sí, efectivamente, y mencionamos en algún momento del tema de la narración lo que es el cuento. Bien, el cuento, entendemos por el cuento que es corta, una narración corta en el cual participan muchos personajes y estos pueden ser reales o imaginarios. Todo va a girar en torno a un trama. Nosotros conocemos seguramente cuentos muy clásicos que acá te presento como parte de las imágenes. No son cuentos conocidos, son relatos, como te digo, muy fáciles de entender. Se utiliza un lenguaje muy sencillo, se utiliza un lenguaje muy entendible y generalmente a veces no crean que solo está destinado para niños pequeños, ¿no? Los cuentos pueden ser muchos, en algunos casos traer muchos mensajes, ¿no? Y eso lo vamos a ver dentro de la clasificación de cuentos. Bien, vamos a continuar a descifrar o a mencionar cuáles son las partes del cuento, ¿no? Como toda narración, recuerda que el cuento también es una narración, pues tiene un comienzo, tiene un nudo o el conflicto en el cual se va a desarrollar toda la narración y también tiene un desenlace o un final. Bien, el comienzo generalmente es el inicio de la historia, el inicio de la que empieza a empezar la narración, es la parte principal porque ahí se van a dar a conocer los personajes, se va a dar a conocer de alguna manera, vamos a ir entrando en lo que es el tema o la hilación de la narración o el cuento que vamos a presentar. En el nudo se va a concentrar la parte más interesante porque generalmente va a contener todo lo que es el trama, ¿no es cierto? El conflicto que se vive dentro de esta narración. Y en el desenlace ya vamos a obtener la parte del cierre, ¿no? El final de este cuento. De alguna manera, vamos a concluir con el problema que se presentó de repente en el nudo y generalmente en algunas historias siempre va a terminar con una moraleja, con una enseñanza, ¿no? Ese es lo típico de un cuento, de una fábula que forma parte, que te trae una enseñanza. Bien, continuando, vamos a encontrar también tipos de cuentos, ¿sí? Efectivamente, hay tipos de cuentos. Tú dirás, bueno, acá te presento una imagen que es muy popular, ¿no es así? Muy popular, es un cuento muy conocido y justamente ese es el tipo de cuento que se te presenta, el cuento popular, ¿no? Que generalmente trata de historias ficticias, historias imaginarias, que va un poco el desborde imaginativo, creativo del autor, ¿no? Y generalmente pues tratan de cuentos de hadas o fábulas en el cual involucran también animales. En eso consiste un cuento popular. Existe también un cuentos de costumbres, ¿no? Cuentos de costumbres, generalmente el objetivo de este tipo de cuentos es reflejar una vida cotidiana. Generalmente esto se toma en la época medieval. Estos tipos de cuentos de costumbres habla de la época medieval donde habían los señores feudales, de príncipes, de castillos, de doncellas, ¿no? Sobre esos personajes se va a hilar los cuentos de costumbres. Como ahí tenemos un ejemplo de este cuento, el Garbancito, te lo recomiendo si es que no lo has leído. Es muy bonito. Bien, seguidamente tenemos también los cuentos que son de corte literario, ¿no? En el cual también incluye una historia ficticia, en el pero se basa más que todo en una difusión oral, ¿no es cierto? Ha sido de una u otra manera traducida en escrito para que las personas lo lean.
¿Por qué lo lean? En los demás, Miss, ¿qué dirás? En los cuentos populares no se puede leer, por supuesto, pero generalmente tienen una tradición contada. En los cuentos populares, ¿no? Porque de repente es algo que siempre pasa cuando de repente tú cuando eras más pequeño y decías, mamá, papá, cuéntame un cuento. Entonces ya la gente, son cuentos tan populares que se lo sabe de memoria y lo puede contar oralmente, mientras que un cuento literario está basado en la escritura porque son un poquito también más extensos y de alguna manera acá sí el autor es conocido, o sea, se da y se menciona al autor, como por ejemplo un cuento literario o un cuento de corte literario es El gato negro, ¿no? Por el autor Edgar Allan Poe. Bien, en eso radica la diferencia entre un cuento literario, un cuento de costumbre o un cuento popular. Bien, seguidamente tenemos los cuentos para niños, ¿no? Que muchas veces son clásicos, pero lo tradicional es que estos cuentos llaman mucho a la reflexión, llaman mucho al aprendizaje, ¿no? Como por ejemplo la historia de Pinocho y Gepetto, ¿no es cierto? Es una historia que cautiva, que tiene, que, en el cual se viven muchas emociones, ¿no? Este es lo más característico que tiene este tipo de cuentos, de los cuentos para niños que traen una enseñanza y que de alguna manera pues nos dejan un aprendizaje, ¿no? Del por qué no hay que desobedecer, del por qué hay que ser agradecidos. En su mayoría de narraciones, de este tipo de narraciones como son los cuentos, siempre van a tratar de darte una enseñanza, pero sobre todo los cuentos para niños siempre van a tratar de dejar algo más, un aprendizaje porque incluso forman parte de un periodo educacional porque te van educando, ¿no? No solamente son historias que se van contando y quedan grabadas, no, la intención siempre de los autores que han creado este tipo de narraciones como son los cuentos, pues tratan de dejar un aprendizaje en las personas que lo leen y que no necesariamente tienen que ser niños. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy, pero te voy a dejar una tarea en la cual vas a mencionarme 5 características que tienen los cuentos. En general, no cada tipo de cuento, sino 5 características generales y una tareita adicional que vas a crear un cuento. Vas a crear un cuento y vas a mencionar de qué tipo es, ¿no es cierto? No te voy a, obviamente tu cuento ya sabes que lo básico que tiene que tener son las 3 partes, tu inicio, tu nudo y tu desenlace. Obviamente cómo se origina, ten en cuenta también, recuerda que el cuento es una narración y la narración tiene elementos, ¿no? Tiempo, lugar, espacio, personajes. Todo esto está incluido dentro del cuento también, así es que tómalo en cuenta el lugar donde se desarrollan. Puedes utilizar personajes imaginarios, puedes usar un lugar que sí existe, puedes inventar. Esa es la facilidad y de alguna manera la libertad que te deja el crear un cuento. Bien, vas a mencionar también de qué tipo de cuento me estás creando, ¿no? Si es un cuento popular, si es un cuento de costumbre, un cuento para niños o un cuento literario, aunque los cuentos literarios son un poquito más complejos, pero tienes la libertad de poder crearlo y obviamente me haces la ilustración. No te la menciono ahí, pero te menciono que de todas maneras me ilustres el cuento que estás creando. Bien, chicos, entonces eso es todo por hoy. Recuerda que no, esta vez no te estoy dejando hoja de aplicación, ¿no? Ok, no te estoy dejando una hoja de aplicación porque ya te estoy dejando esta tarea, pero igual te recomiendo que leas alguno de los cuentos como parte de tu lectura. Ya poco a poco te voy a ir descargando algunos cuentos, algunas historias para poder hacerte un control de lectura y así te habitúes más a este mundo que es la lectura, que es lo más hermoso que puede haber, ya que a través de la lectura tú vas a aprender a escribir mejor, a entender mejor, a hablar mejor y desenvolverte bien y conocer muchas palabras que puedes ir incluyendo dentro de tu vocabulario, es decir, en la forma como vas a ir hablando. Bien, chicos, entonces ha sido todo por hoy. Me despido, que tengas una linda mañana. Siempre recordarte que puedes ir avanzando si es que tienes el libro. Hay las partes que ya hemos hecho, los temas que ya hemos desarrollado, tienes que ir avanzándolos. Cualquier duda o consulta, sabes que estoy para ayudarte. ¿Okay? Entonces, muchas gracias. Hasta luego.